wizard. Experience, which I don't hesitate. It was for a sign from God. I have a plan. Run. Down here, it's our time. En 2001 nació la saga de películas de Harry Potter, que se convirtió en una de las más influyentes de la historia del cine. Welcome, welcome. Basada en los libros de J.K. Rowling, sigue la vida de Harry, un niño que descubre que es mago a los 12 años, cuando le llega su carta de ingreso a Hogwarts, la escuela de magia más importante del mundo mágico. Ahí conoce a sus mejores amigos, Ron y Hermione, pero también su origen y destino, que es enfrentarse al temible Lord Voldemort, un mago oscuro que mató a sus padres, busca la inmortalidad y dominar el mundo mágico. Estas son 8 películas donde vemos la evolución tanto de los personajes como del mismo mundo mágico, que si bien son películas bien hechas, donde se cuidaron detalles y se apegaron al máximo a los libros, sufren por haber tenido 4 directores diferentes. Se notan los cambios de estilo, las variantes en la narrativa, y de alguna manera dañaron un poco el final, partiendo en 2 la última entrega. Aún así, no deja de ser toda una odisea cinematográfica. You're a wizard, Harry. Viajamos a la Tierra Media y nos encontramos, The Lord of the Rings o El Señor de los Anillos, de 2001, en una de las experiencias cinematográficas más grandiosas en la historia del cine de fantasía y aventura. Esta saga nos lleva a un mundo lleno de criaturas legendarias, magia ancestral y batallas descomunales entre el bien y el mal. En el centro de la historia está Frodo Bolsón, un hobbit que junto a un valiente grupo de compañeros, debe destruir el anillo único para evitar que el malvado Sauron domine el mundo. No, Frodo. El escenario es perfecto para las tierras de Rivendell, la comarca o Mordor. La aventura es constante y, a lo largo de la trilogía, vemos los encuentros con diferentes personajes mágicos para completar la travesía. El trabajo en los efectos especiales, las batallas épicas y las criaturas como los orcos, Uruk-hais, el Balrog, los Nazgûl son deslumbrantes. Pero hay que reconocer que muchos personajes, aunque carismáticos, pueden llegar a sentirse un tanto unidimensionales. Además, se sienten momentos alargados innecesariamente. También la acción es un tanto repetitiva, con secuencias de batalla que, aunque impresionantes, se vuelven previsibles a medida que avanza la trilogía. Enough to launch an assault upon Middle-earth. No podemos hablar del cine de aventuras de los 80s sin hablar de The Goonies, una de las películas más icónicas de la década y que se estrenó en 1985. Esto nos cuenta la historia de un grupo de niños que se hacen llamar así, y ante la inminente demolición de sus casas, ellos descubren un viejo mapa. Hey, Mike found a map that says 1632. Que los lleva a un loco viaje donde tienen que encontrar el tesoro del pirata Willy el Tuerto. Enfrentan acertijos, trampas mortales y la amenaza de la familia criminal Fratelli, quienes también andan detrás del tesoro. Con una excelente banda sonora, efectos especiales prácticos y una historia llena de emociones y nostalgia, The Goonies ha perdurado como un clásico de culto que sigue vigente al día de hoy. Down here, it's our time. Volamos con Lady Hawk, o El hechizo de Aquila, de 1985, en una película de fantasía y aventura que a menudo pasa desapercibida frente a otras grandes producciones del género. La historia se centra en la trágica y romántica relación entre dos personajes. Durante el día, Isabeo se transforma en un halcón, y por la noche, Navar, su amante, se convierte en un lobo, lo que les impide estar juntos. These are magical, unexplainable matters, and I beg you. Atrapados en un ciclo de sufrimiento y soledad. La película brilla por su atmósfera medieval, llena de escenarios imponentes, castillos sombríos y criaturas fantásticas. Los personajes tienen un aire de misticismo y romance épico, algo que fue bastante innovador. La relación entre Philippe, el ladrón, y el dúo de amantes malditos se convierte en el eje de la película, mientras que las peripecias de Philippe brindan un toque de humor necesario para equilibrar la seriedad del relato.
Y aunque no se crea, la banda sonora, con su mezcla de música de sintetizadores termina por dañar todo lo construido, se siente fuera de sitio todo el tiempo y no va con el momento histórico representado. I have waited almost 2 years for a sign from God. Nos reducimos en Honey, I Shrunk the Kids, o Querida, encogí a los niños en una película de aventuras y fantasía que se convirtió en un clásico familiar desde su estreno en 1989. La historia sigue al inventivo, aunque torpe, científico Wayne Szalinski, quien accidentalmente encoge a sus propios hijos y a los niños del vecindario con su máquina de rayos. Los pequeños, ahora diminutos, deben navegar un vasto y peligroso jardín, enfrentándose a desafíos como insectos gigantes y peligros cotidianos convertidos en amenazas monumentales. Las secuencias de acción están muy bien logradas, ofreciendo momentos de emoción y diversión que mantienen al espectador cautivado. El diseño de efectos especiales para mostrar a los niños diminutos es, para su época, impresionante, con una mezcla de maquetas y efectos prácticos que dan vida a un mundo de fantasía visualmente cautivador. A pesar de la magia de la aventura, la película no se adentra demasiado en los sentimientos o motivaciones de los personajes, lo que le resta un poco de peso emocional. Raiders of the Lost Ark, del director Steven Spielberg. Esta es la primera entrega de la que sería una larga saga, una película que vino a revitalizar el género de aventuras. Ambientada en 1936, el personaje de Indiana Jones, un arqueólogo carismático y aventurero, se entera que el ejército de Hitler está buscando el Arca de la Alianza, un artefacto bíblico muy poderoso que, según la leyenda, hace invencible a quien lo posea. Así que Jones decide hacerle la competencia a los nazis, lanzándose también en su búsqueda. Spielberg logra unas secuencias de acción tan memorables que se han convertido en íconos de la cultura pop. Una película que nos lleva a un viaje alocado por diferentes partes del mundo, desde las selvas de Sudamérica, pasando por las arenas de Egipto y hasta Nepal, y presentándonos personajes entrañables que hacen que la película sea muy divertida. Los efectos especiales fueron muy innovadores para la época. Una película con más de 40 años que ha trascendido en el tiempo y se ha convertido en un referente del cine de aventuras. La escena inicial de esta película estrenada en 1990 establece el tono oscuro y misterioso de lo que vamos a ver. La abuela de Luke, el niño protagonista, le cuenta cómo en su infancia se perdió una niña del pueblo, para después aparecer dentro de una pintura. Y vivió condenada ahí atrapada, y todo indica que fue una bruja la causante de esto. Witches. They're real. Ya que las brujas odian a los niños. Después de perder a sus padres, Luke y su abuela deciden pasar unas vacaciones en un hotel en la playa. Sin embargo, coincide con una convención secreta de brujas, que cuando descubren que Luke las espía, lo transforman en un ratón. Y junto a su abuela, tienen que encontrar la forma de detener a las brujas y librarse de la maldición. A diferencia de otras películas familiares, esta no tiene ningún inconveniente en asustar a su audiencia, y esto es lo que la ha convertido en un clásico de culto con un final agridulce y macabro que la distingue del cine infantil de los 90s. Ladies, I have a plan. Rondro, the transform. King Kong, obra maestra del cine de 1933 dirigida por Marion C. Cooper y Ernest B. Choetsak, nos transporta a una isla misteriosa donde la belleza y la fiereza se unen en una criatura legendaria, King Kong. La historia sigue al ambicioso cineasta Carl Dunham, quien convence a la actriz Ann Darrow de acompañarlo en una expedición a la inexplorada Isla Calavera. Allí, se encuentran con una tribu y una extraña gigantesca puerta que esconde al imponente gorila gigante, y lo capturan para exhibirlo en la ciudad de Nueva York. En la exhibición y al encontrarse como el centro de atención entre tanta gente, Kong enloquece y termina por romper las amarras que lo sujetan transformando la ciudad en un caos. King Kong no es solo una película de monstruos, sino una profunda exploración de la ambición, la codicia, la belleza y la bestia.
La película nos confronta con la crueldad humana y la explotación de la naturaleza, mientras nos conmueve con la trágica historia de amor entre Anne y Con. Nos enloquecemos con The Adventures of Baron Munchausen, o Las aventuras del Barón de Munchausen, de 1988, en una de las películas más excéntricas y visualmente impactantes de la aventura y la fantasía, conocida por su estilo único y surrealista. Esta película transporta a un mundo de imaginación desbordante, donde el carismático y absurdo Barón Munchausen relata sus imposibles hazañas para salvar a la ciudad de una invasión turca. My extraordinary friends, one with exceptional eyesight. A lo largo de la película, el barón se enfrenta a situaciones extravagantes, desde viajar a la luna hasta luchar contra un monstruo marino, todo mientras una joven llamada Sally le sigue en sus alocadas peripecias. Las aventuras del barón son tan fantásticas y surrealistas que cautivan a los espectadores, ofreciendo una experiencia visualmente fascinante que desafía las convenciones de la fantasía tradicional. Sin embargo, el ritmo de la película puede ser desigual, con algunos segmentos que se sienten interminables o desarticulados, lo que puede dificultar la inmersión en la historia. An experience which I don't hesitate to recommend. 1990, y el mundo se estremeció cuando conocimos a los graboides. Unas enormes criaturas subterráneas, ciegas, y que cazan guiados por las vibraciones. Y estas atacan un pequeño pueblo en el medio de la nada en Nevada. Esta película es una mezcla perfecta de terror, comedia y acción, que rinde homenaje al cine de monstruos de serie B. A diferencia de muchas películas de terror, Tremors brilla por su ingenio y creatividad, sin depender tanto del gore excesivo. Una joya del cine de los 90s que ha envejecido muy bien y sigue entreteniendo con ese desenfado que la caracteriza. 20. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.